Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Bueno, hoy ha sido y será el día de hablar de los presos políticos en Venezuela porque hay mucho ruido alrededor de este tema, especialmente porque hay un debate en la Organización de las Naciones Unidas y se dicen mentiras y hay argumentos que se ha corroborado que son falsos, que provienen de parte de los voceros del gobierno, específicamente de la Fiscal General de la República de Venezuela, la doctora Luisa Ortega Díaz. Hoy puse en mi cuenta de Twitter hace apenas una hora que hay la posibilidad de que Leopoldo López salga pronto en libertad, que la información que manejo de una fuente de alta credibilidad es que la boleta está ya firmada, la boleta de libertad. Lo que no tengo información es si Leopoldo López saldrá de la celda de Ramo Verde para su casa en la misma situación que tiene Antonio Ledesma, o si van a darle libertad plena. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Hemos visto cómo Antonio Ledesma simplemente lo callaron y no puede hablar porque esa es una de las condiciones que tiene mientras está en la situación de casa por cárcel. Pero hoy hubo un evento muy particular y muy importante que tiene que ver también con la persecución política en Venezuela. Un caso emblemático de persecución política en nuestro país que le ha dado la vuelta al mundo es sin duda alguna el de la juez María de Lourdes Afiuni, la juez que puso en libertad al empresario Eligio Cedeño y que fue condenada prácticamente por Hugo Chávez en aquella oportunidad cuando dijo que la juez debía pasar 30 años presa. Desde ese momento hasta el día de hoy, la jueza Afiuni se encuentra en una situación de privación de libertad, aunque hoy se encuentra en su casa. Es muy duro y muy doloroso lo que la jueza Afiuni ha tenido que vivir, porque ese día quiso apegarse a la ley y poner en libertad al empresario. Se dijo en aquella oportunidad, y fue uno de los alegatos de la acusación, que la juez había recibido dinero que jamás se encontró, dinero que no estaba en las cuentas de la juez, dinero que no se encontraba en su casa, dinero que no existió, y hasta el sol de hoy la juez continúa en ese juicio. Hoy la juez, que tiene prohibición de hablar incluso a través de las redes sociales, no puede escribir, no se puede comunicar, no puede hablar con los medios de comunicación, acudió nuevamente a juicio y en esa audiencia pidió el derecho de palabra, lo cual por supuesto le pertenece por ley, y ahí recordó todo lo que ella vivió en la cárcel y todos los atropellos y las violaciones a los derechos humanos de los cuales ha sido víctima. Tenemos vía telefónica a Telma Fernández. Telma ha sido la abogada de la juez María Lourdes Afiuni desde el comienzo de este drama y hoy vamos a conversar con ella primero acerca de este evento en particular y después de los alegatos que ha expuesto la Fiscal General de la República en esta reunión en Ginebra en la que se debate acerca de la violación de los derechos humanos en Venezuela y que el caso de la jueza María Lourdes Afiuni es centro de esa discusión. Buenas noches, Telma, ¿cómo estás? Hola Patricia, buenas noches. Bueno, ya te escuché y creo que voy a empezar, y discúlpame por lo primero, ¿no? Que es la afirmación realizada por la Fiscal General ante la ONU. Sí. Para después hablarte de lo que sucedió hoy en el tribunal con la juez María Lourdes Afiuni. En primer lugar, Patricia, es absolutamente falso lo que señaló la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, durante el examen a Venezuela ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, respecto a que la juez Afiuni había suscrito un documento donde dijo que no había sido violada ni torturada durante su reclusión en el Instituto Nacional de Orientación Femenino, INOF. La juez Afiuni nunca ha suscrito tal documento indicando que no fue víctima de estos hechos. Ese documento, por lo tanto, no existe. De manera que si la ciudadana Luisa Ortega Díaz presentó ese supuesto documento, sin lugar a duda debe tratarse de un documento forjado y como tal constitutivo de delito de acuerdo a las leyes venezolanas. Esto me parece algo sumamente grave, Patricia, que una funcionaria de este nivel se presente ante un organismo como la ONU a realizar una afirmación de esta naturaleza, ofreciendo una prueba que no existe, como dije antes, y de existir, si ese documento ciertamente fue presentado, la Fiscal General debería
investigar, después de la negación que ha habido de ese documento por parte de la jueza Anfiuni a través de sus abogados, debería investigar la procedencia de ese documento, debería investigar a la persona que le hizo entrega de ese documento, porque si ese documento no lo suscribió ni lo redactó la jueza Anfiuni, como en efecto no lo hizo, entonces estamos hablando sin lugar a duda de un documento que fue forjado. Y ¿sabes qué se pregunta uno cuando ve este documento, esta carta bajo la manga que sacan ellos, tan burda? Uno se pregunta si ellos tenían esa carta, ¿por qué no la hicieron pública en el mismo momento en que se armó aquel escándalo cuando se publicó el libro de Francisco Olivares y en donde se hizo mención a la violación de la jueza Anfiuni? ¿Tú te imaginas si ese documento hubiera existido, cuántas veces lo hubieran puesto en Venezolana de Televisión para desmentir a la jueza Anfiuni y desmentir lo que recogía el libro de Olivares respecto a la violación? Eso no ocurrió. Resulta que ahora la fiscal general saca esta carta, no sé de dónde, diciendo que es suscrita y redactada por Anfiuni, en donde niega la violación. Esto es falso y la ONU lo sabe. Entonces, ante estos hechos y vista la imposibilidad que tiene la jueza Anfiuni de defenderse públicamente, el día de hoy, fecha en la cual se encontraba pautada la continuación del juicio oral y público en su contra, y después de 5 años, como tú lo señalaste al principio, ella decidió hablar. Allí comenzó, una vez que se le dio la palabra, a recordarle porque todos sabemos aquí todos los padecimientos que tuvo la jueza Anfiuni. Ella empezó a recordarle al nuevo juez de la causa, recordemos que tenemos un nuevo juez, que es el juez Manuel Bonagno, porque la juez que ella tenía antes, violadora de sus derechos humanos y del debido proceso, fue premiada por todas las barbaridades que cometió en el caso Anfiuni y hoy preside una sala de la Corte de Apelaciones. Recuerda que aquí los jueces, cuando son jueces de casos políticos, cuando se prestan para torturar y para violar los derechos humanos y el debido proceso de los justiciables o de los perseguidos del régimen, pues resultan premiados, los ascienden a jueces de corte y muchas veces paran en el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, este juez es un juez nuevo y Anfiuni empezó a recordarle todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos de los cuales ella fue víctima durante su reclusión. Ella narró todas las veces que fue víctima de golpizas por parte de las internas del INOF. Ella relató cómo una detenida de nacionalidad española fue contratada por otras internas para matarla a cambio de condonarle una deuda que tenía por drogas. Ella relató cómo una Guardia Nacional le dio una patada en uno de sus senos con su bota, con las botas que usan los militares, lo cual le causó una distorsión del tejido mamario. También recordó cómo fue llevada al hospital militar en contra de su voluntad, desmintiendo otra vez a la fiscal que dijo que ella no había ido al hospital militar. Ella sí fue al hospital militar y hoy se lo recordó al juez. Le dijo, yo sí fui al hospital militar y allí me desnudaron para hacerme una revisión y me dieron más de 40 guardias nacionales que me habían trasladado. O sea, la vieron desnuda durante esa revisión. También recordó, ni hablar, por supuesto, de cuando recordó que le vaciaron el útero, que le destrozaron la vejiga, la vagina y el ano, producto de la violación de la cual fue víctima en el Instituto Nacional de Orientación Femenina. Entonces, ¿cómo puede existir un pronunciamiento donde se diga lo contrario cuando además, Patricia, existen miles de denuncias respecto a los tratos crueles y de torturas, denuncias que reposan en la ONU? Por eso es que la ONU sabe tanto de lo que la fiscal está diciendo con respecto a este caso. Ellos saben que eso es falso porque ellos tienen las pruebas de que es falso. Ahora, presentar un documento que no fue escrito por la jueza Anfiuni para exculparse de su responsabilidad como fiscal general es demasiado grave a mi criterio. Bueno, esto pasa paralelo al documento que está entregando la fiscal, ¿no? Pasaron las dos cosas como al mismo tiempo. Telma, cuéntame cuál era la cara o el gesto del juez que tú me dices que es nuevo y además... Mira, ajá. Dime, sí, te cuento porque fue muy interesante. Ese juicio de Anfiuni es grabado a solicitud nuestra. Lástima que esa grabación no pueda ser difundida, pero ella de hecho trataba al juez de Manuel. ¿Por qué Manuel? Porque es su compañero de trabajo. Y el juez de verdad que no hallaba dónde meter la cabeza, de verdad que yo creo que el juez quería que la tierra se abriera y desaparecerse. Los fiscales a los cuales ella también se refirió, diciendo que se estaban prestando para todas las vagabunderías por orden del Ejecutivo, que les sentía pena por ellos, que el miedo los hiciera cometer todas las barbaridades que cometían en su caso. Los fiscales no hallaban dónde meter la cabeza. Esa declaración duró más de 1 hora, en donde ella, desde el mismo momento de su detención, empezó a narrar todas las barbaridades que cometieron en su caso, pasando por violaciones del debido proceso, hasta violaciones de sus derechos humanos, torturas, tratos crueles y una aberrante violación. De verdad, lástima que no se puede difundir esa grabación, pero fue un momento, de verdad, si no fuera por lo trágico, fue un momento sensacional. ¿Por qué? Porque le pudo decir
todas las verdades que quiso, tanto al juez como al Ministerio Público, y de verdad que estas personas quedaron de verdad disminuidas porque se le notaba en su cara, en su gesto, en su expresión, con todo lo que está diciendo la jueza Zuni, porque además ellos saben que es verdad. Ella le dijo, entre otras cosas, que ella le daba dolor ver cómo los jueces subían a la presidencia del circuito judicial de Caracas con un expediente debajo del brazo a recibir órdenes para ver qué iban a decidir. Ella dijo que ya habían pasado 6 años, tiempo durante el cual le habían desgraciado la vida a ella, a su hija y a toda su familia. Ella dijo que no tenía derecho ni siquiera a un seguro médico, porque solamente cuando escuchaban que se trataba de la jueza Zuni, las compañías aseguradoras no la aseguraban por miedo. Por lo tanto, ya no tenía ni siquiera derecho a la salud. Ella comentó como que cualquier familiar que llevara el apellido Afiuni era perseguido del régimen. Ella señaló que era lamentable que allí los jueces, por miedo, no decidieran conforme a la ley y al derecho, sino los caprichos del régimen. Entonces, te podrás imaginar, de verdad que te lo cuento y se me ponen los pelos de punta, porque fue un momento de verdad muy emotivo, de verdad, que mira, yo no soy juez ni no quiero serlo en este régimen, pero ese señor de verdad que sintió mucha vergüenza, de verdad. Ahora, a la par, yo no creo que esa vergüenza llegue a tanto como para él no cumplir lo que le indique el Ejecutivo Nacional, pero sí se sintieron mal el día de hoy. Por lo menos yo creo que esta noche debería dormir un poquito incómodo con todo lo que la juez le dijo en esa sala de juicio. Thelma, ¿y cuándo va a haber una decisión? Porque estamos hablando de 6 años de juicio. Ya por ahí hay una irregularidad. ¿Cuándo va a haber una decisión en este caso? Un juicio interminable. ¿Interminable por qué? Porque ellos no tienen pruebas, ¿verdad? Y ellos se sienten acorralados. Fíjate que aquí hubo una primera oportunidad en que se llevó a cabo este juicio. Y ya había pasado un año que llevábamos nosotros realizando juicio, cuando estábamos a punto de concluir, y había que reanudarse el juicio en una audiencia muy importante, en donde iba a quedar en evidencia el delito cometido por uno de los fiscales que conoció el caso Afiuni, el fiscal nacional, William Guerrero. El Ministerio Público no se presentó de manera deliberada, de manera intencional, provocando que el juicio se interrumpiera, es decir, que se perdiera todo el juicio. ¿Por qué? Porque se sintió perdido, porque este juicio, por más político que sea, por más que traten ellos de buscar de alguna manera una sentencia condenatoria, no tienen, porque aun cuando a Afiuni le negaron todas sus pruebas, las mismas pruebas que fueron promovidas por el Ministerio Público y que sí fueron admitidas, obviamente, pareciera que fueran pruebas ofrecidas por la defensa, porque lo que hacen es echar por la borda cualquier afirmación que realiza la fiscal en contra de la jueza Afiuni. Entonces, este es el segundo juicio que se realiza. De hecho, hoy el juez tenía que decidir acerca del levantamiento de las medidas cautelares en contra de la jueza Afiuni y la declaró improcedente. Es decir, que ella continúa en un juicio interminable y con medidas cautelares que, si bien no le privan de su libertad, sí se la restringe, porque ella no puede salir del país, ella no puede hablar en los medios de comunicación, ella no puede usar las redes sociales ni siquiera para asuntos personales, y ella tiene que presentarse cada cierto tiempo en el tribunal. Una medida de coerción personal no puede durar más de 2 años, y en el caso de que haya una prórroga puede durar más de 2 años, pero vencida la prórroga, lo que procede es la libertad plena, aun cuando el juicio continúe. En el caso de Afiuni, ya pasaron 2 años, ya se venció la prórroga que pidió el fiscal, y la jueza Afiuni sigue con medidas cautelares, a pesar de que la defensa incansablemente ha pedido su libertad. ¿Pero por qué? Porque su libertad o cualquier decisión en el caso de Afiuni no depende del Poder Judicial, depende del Ejecutivo, depende del régimen de Hugo Chávez y hoy del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, lamentablemente esto está pasando además en otros casos. Hoy, por cierto, Thelma, en el programa vamos a tocar el caso también de otra presa política, de Araminta González, que también ha sido torturada, le han arrancado el pelo, el cuero cabelludo. O sea, estamos realmente ante un régimen violatorio de todos los derechos humanos, y parece que la comunidad internacional no termina de reaccionar frente a esto, lamentablemente. No, de hecho, María Lourdes Afiuni dijo que como ella, había muchas María Lourdes Afiuni. O sea, ella dijo, yo no soy la única, lo que sé es que hay mucha gente sin voz. Afortunadamente mi caso fue oído, mi caso llegó a instancias internacionales, mi caso causó escándalo, pero ¿cuántos Afiunis hay en silencio sufriendo las barbaridades de este gobierno, que no es un gobierno, que es un régimen, porque solamente un régimen viola los derechos humanos, como se violan en Venezuela? Entonces ella trajo a colación eso, habló del caso de Leopoldo López, que no podía estar recluido en un establecimiento militar cuando era un civil, que le habían sido violados todos sus derechos, y casos, una infinidad de casos
político de presos, personas inocentes que el único delito que han tenido es ser disidentes al régimen. Entonces ella también hizo referencia a eso, que pues, casi como un llamado de conciencia, ¿no? Pero ya sabemos que, bueno, lamentablemente en Venezuela se ha perdido la conciencia, sobre todo estas personas que están comprometidas por una quincena, por un 15 y último, o están comprometidos por algún otro motivo con el gobierno. Estas personas de verdad, aunque tú lo llames a conciencia, de verdad que continúan en su conducta, pero bueno, en algún momento ellos responderán, como se lo dijo hoy la jueza Fiore, ellos en algún momento responderán por las acciones que están cometiendo hoy, porque ellos no pueden alegar que están cumpliendo una orden. Ellos son responsables de lo que están haciendo y así se lo hizo saber la jueza Fiore. Bueno, Thelma, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, pendientes de este caso, que además es emblemático porque es uno de los casos que se ha estimado, por lo menos a nivel internacional, donde, como tú dices, tanto la ONU como otros organismos que se supone deben preservar por los derechos humanos, pues están al tanto de lo que ha ocurrido aquí realmente. Muchísimas gracias por habernos atendido, Thelma. Gracias a ti, Patricia, un abrazo. Bueno, ustedes escucharon esto. Hay una información publicada el día de hoy en el Nuevo Herald, publicada por el periodista Antonio María Delgado, que habla de que el chavismo podría liberar en las próximas horas a los presos políticos por un acuerdo con los Estados Unidos. Vamos a tratar de conversar con el colega Antonio María Delgado, que sabemos que está de guardia en este momento en la redacción del Nuevo Herald, al regreso de Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, ya tenemos vía telefónica al periodista del Nuevo Herald, Antonio María Delgado. Antonio María Delgado hoy ha publicado una información que le ha dado la vuelta al mundo. Dice que el chavismo podría liberar presos políticos para congraciarse con Estados Unidos. Vamos a dejar que sea él mismo que nos explique esta noticia, que además es una buena noticia definitivamente para el país. Buenas noches, Antonio María, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Buenas noches, apreciada audiencia. Sí, efectivamente, es lo que publicamos de que el senador Bob Kerrey iba a viajar y ya se encuentra en Venezuela para reunirse con altos funcionarios del gobierno como parte de este proceso de acercamiento que está adelantando el régimen de Maduro con Estados Unidos, y que como parte de ese esfuerzo ellos estaban pensando de liberar a una serie de presos políticos, incluyendo al propio Leopoldo López, como gesto de acercamiento, como gesto de que con ellos sí se puede conversar, se puede trabajar, y con la idea de que este senador Corker, quien es muy influyente dentro del Senado, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, lleva el mensaje al resto de los legisladores, y particularmente a Marco Rubio, por ejemplo, con quien comparte puesto dentro del comité, que básicamente el régimen está dispuesto a conversar. La información que hemos recibido es que el régimen pensaba liberar a Leopoldo, pero que Leopoldo no quería aceptar o estaba renuente a aceptar, porque básicamente lo que se estaba buscando es crear una situación muy parecida a la que enfrenta en este momento Antonio Ledesma, quien tiene una especie de casa por cárcel, pero no tiene posibilidad de conversar con nadie, y cualquier acción que pueda hacer tiene que consultarla primero con un juez. Antonio María, es lógico que el régimen vaya a imponer ciertas condiciones a la libertad de Leopoldo López, porque además estamos en época electoral, ¿no? La libertad de Leopoldo López, libertad plena, le haría muchísimo daño electoralmente al gobierno, eso es obvio, ¿no? Sí, sumamente inconveniente, así sería. La información que yo manejo es que ya la boleta estaría firmada, ¿no? Y la manejo de muy buena fuente, no lo tengo confirmado, por supuesto, hasta que no se le entregue a los abogados o sea entregada en ramo verde. Pero quizás el punto de discusión es ese precisamente que tú estás mencionando. Fíjate, hablar de presos políticos, por supuesto, el emblemático es Leopoldo López y también Daniel Ceballos, pero por debajo hay muchísima gente. Antonio María, yo no sé si tú manejas información de que si serían puestos en libertad todos, porque la mayoría provienen precisamente de las protestas que comenzaron el 12 de febrero del año pasado. Sí, la información que tengo es que se pensaba liberar un número significativo de presos políticos, muchos de estos estudiantes, los que quedaban, porque han estado liberando ya algunos. Sí. Pero muy selectivo. Más que todo esto es cualquier cosa que pueda utilizar para fines de propaganda, para fines de convencer y para fines de engañar en realidad.
a ciertas personas, autoridades o personas de influencia en Estados Unidos para darle la impresión de que se puede conversar con el régimen, de que no es tan malo como lo pintan, de que es gente razonable con la cual se puede sentar y dialogar. Y todo esto viene a raíz de toda esta serie de encuentros que han estado sosteniendo este cónsul, el enviado especial del Departamento de Estado, el señor Thomas Shannon, con autoridades venezolanas, quien yo entiendo presentó básicamente una agenda de puntos, de temas que preocupan al Departamento de Estado. En primer lugar estaba Leopoldo López, y particularmente cuando estaba en huelga de hambre, se temía que pudiera hacer daño para su salud. El segundo punto era que se anunciara la fecha de las elecciones, y efectivamente eso ya ocurrió. El tercer punto, y que todavía falta por definir, es el tema de la presencia de observadores internacionales. Lo único que se sabe es que la gente de UNASUR va a estar presente, pero lo que busca el Departamento de Estado, lo que le gustaría conseguir el Departamento de Estado, es que no sean solamente gente que vaya a acompañar las elecciones, sino gente que vaya a observar las elecciones. Y esto contempla gente especializada. Y la liberación del resto de los presos políticos, pero esto no, que yo entienda, no hay una lista de las personas que se están buscando, sino que podría ser algo solamente parcial, ¿no? Sí, para la audiencia que no maneja esta información, pues Antonio María Delgado es venezolano, pero tiene muchísimos años en esta comunidad. ¿Cuántos años tienes aquí, Antonio María? Bastante tiempo, estoy aquí desde el 96. Bastante tiempo. 19 años. 19 años, por eso es que esta pregunta que te voy a hacer, yo sé que tú puedes responderla bien. Y es este tema de cómo, paralelo a una investigación que se está haciendo a altos funcionarios del gobierno venezolano por estar involucrados en el tráfico de drogas, por testimonios que hay aquí, investigaciones, etcétera, ¿cómo paralelo a esto corre, y también ligados con el terrorismo, corren estas conversaciones de personeros del gobierno de los Estados Unidos con gente del gobierno venezolano? O sea, ¿cómo pueden transcurrir las dos cosas al mismo tiempo? Explícanos tú eso, Antonio María. Sí, bueno, ciertamente fue una reunión sorprendente, sorprendió a mucha gente aquí en Estados Unidos, primero. Segundo, es una reunión de alto riesgo para el señor Shannon, quien entiendo, hay un esfuerzo para citarlo ante una audiencia del Congreso para que dé explicaciones, que por qué se reunió con el señor Diosdado Cabello, quien está siendo investigado por 2 fiscalías federales diferentes, al menos 2, podrían ser más, por sus vínculos con el narcotráfico. Y se entiende que el Departamento de Estado sabe muy bien el avance de esas investigaciones, porque se le han presentado de las fiscalías informes sobre qué es lo que se está haciendo, dónde se está. Esta fiscalía viene trabajando desde hace mucho tiempo sobre esta situación del cartel de los soles. Tienen mucha información, datos y testimonios suministrados por personas que eran muy cercanas a los actores principales de estos carteles, y ya están siendo investigados. Ahora, eso dicho, lo cierto es que hasta el momento no ha sido anunciado de que hay un indictment. Eso no quiere decir que no exista, pero simplemente que no se ha anunciado un indictment contra el señor Cabello. Los fiscales guardan silencio, como es obligatorio en el caso de ellos, que llevan esta investigación, pero la prensa ha confirmado, y nosotros hemos confirmado, particularmente el Nuevo Herald y el Miami Herald ha confirmado directamente con la fiscalía, de que efectivamente está siendo investigado, y que los testimonios y que las pruebas presentadas son muy abundantes. De manera que estos casos están bastante avanzados. Ahora, en estas conversaciones no hay posibilidad de que el Departamento de Estado le haya ofrecido al señor Cabello hacer algo para contener esos juicios. Eso acá no sucede. La justicia es independiente. Cualquier intento de frenar sería un delito, porque existe la figura del delito de la obstrucción a la justicia. Y el caso más cercano de algo parecido que ha ocurrido acá sucedió con el caso de Watergate, por mucho menos influencia para tratar de ocultar una situación irregular, mucho menos tratar de hablar directamente con una fiscalía para decir vamos a brindarle algún tipo de protección a este señor.
Eso aquí no ocurre. Eso está muy bien que lo hayas aclarado, porque tú sabes cómo es el venezolano y los rumores que han corrido a partir de esto, pues que Diosdado está negociando, y como si eso fuera así, ¿no? Pero entonces, con esta explicación que tú estás dando, también yo debo asumir que estas conversaciones que tiene el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado con el gobierno venezolano son con el gobierno que no tiene nada que ver con Diosdado Cabello, pues porque sabemos también que quien maneja prácticamente la parte represiva del régimen es Diosdado Cabello. Sí, sí. Ciertamente aquí el gran ganador es Maduro, no necesariamente Diosdado Cabello. Lo que sí puede hacer el Senado y el señor Coker es frenar o tratar de contener cualquier iniciativa dentro del Senado correspondiente a alguna idea de sanción adicional o alguna medida adicional que se quiera aprobar en el Senado. De ser convencido, de convencerse de que es inconveniente a tomar posturas hostiles hacia Venezuela, no solo Venezuela, sino hacia el régimen de Maduro, él podría jugar alguna influencia. Me dicen que el senador es un hombre muy independiente, no es un hombre muy manipulable. Y yo sé que se está reuniendo con representantes de la oposición. Entiendo que se iba a reunir hoy, esta tarde, con María Corina Machado 1 hora y que se reunió con gente de la MUD y que la idea era que tratar de, cuando se le invitó, la idea era que tratara de reunirse con representantes de la sociedad civil, de los sindicatos y de otros gremios para que pudiera ver por sí mismo cuál es la verdadera situación en Venezuela, que no se dejara llevar de la mano por un tour orquestado por el régimen, sino que la idea es que pudiese ver cuál es la realidad de Venezuela. Así que la visita no necesariamente es algo muy negativo. Yo creo que podría abrir espacios para poder explicársele a él particularmente qué es lo que pasa y las dificultades que está pasando el pueblo venezolano. Ahora, es difícil que el gobierno ceda a una observación internacional seria, ¿no? No estamos hablando de UNASUR, sino una observación seria para las elecciones, Antonio María, porque tienen mucho que perder en esas parlamentarias, ¿no? Sí, solamente sería difícil. Creo que sería un gran punto de resistencia. Yo creo que un poco la iniciativa lo que busca de acercamiento y el juego que está, porque ellos creen que una elección podría ser el camino para poder buscarle una solución pacífica a este clima de enfrentamiento que se está generando en Venezuela, esta crisis política social que se está presentando en el país. El temor es que la gente que observa, que también proviene de Washington, teme que el Departamento de Estado subestima la capacidad de hacer trampa del régimen. Ellos han refinado el proceso, llevan años haciéndolo, lo tienen muy bien adelantado y es muy difícil captarlos haciendo trampa. Así que se encuentra esa situación de qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, aunque se dice que si hay una avalancha de votos es difícil hacer trampa, yo creo que eso no es así, ¿no? Porque es que la trampa se comienza a hacer desde el punto en que se abusa, por ejemplo, de los medios del Estado para la propaganda, ¿no? Ya por ahí empieza la trampa. Y cuando no se permite que se publique el registro electoral para que lo revisen los partidos, bueno, todo eso va sumando. Sí, el tema del voto asistido, el tema de los controles que llevan, se sabe que si votaste o no votaste, las presiones dentro de los organismos del sector público, todo eso suma. Bueno, Antonio María, espero que si tienes alguna noticia por ahí la compartas. Estamos todos esperando. Con mucho gusto, Patricia. Estamos todos esperando esta liberación que va a aliviar muchísimo la presión en Venezuela. Gracias por habernos atendido. Un placer, buenas noches. Bueno, lo escucharon ustedes, el colega es venezolano, pero tiene ya casi 20 años aquí en los Estados Unidos y hoy ha publicado esta información. Yo he recibido, repito, la información de que Leopoldo López podría ser liberado en las próximas horas y me imagino que a Leopoldo López le seguirá la lista de personas que están presas en Venezuela por su pensamiento, por protestar, por resistirse a la opresión y a la dictadura, pero nos queda esperar, porque definitivamente es difícil que Leopoldo López se someta a un régimen que lo mantenga en su casa, pero
pues en silencio y sin poder actuar, sobre todo en estos momentos electorales. Al regreso vamos a tocar el tema de otra presa política venezolana, Araminta González, que ha sido torturada en la cárcel. Una amiga de Araminta González, una testigo de lo que a ella le ha tocado vivir durante casi un año de cárcel, va a hablar con nosotros desde Venezuela. Ya regresamos con Agárrate. Regresamos con Agárrate. Uno de los casos más terribles de persecución política en Venezuela ha sido el de Araminta González. Araminta es una química, es mujer, una química venezolana que fue detenida, acusada de, con su experticia, es decir, con sus conocimientos, preparar explosivos. Fue detenida hace casi un año. Araminta además es huérfana y solamente cuenta con una amiga que la ha estado atendiendo. Ya está presa en la cárcel de mujeres de Los Teques en Venezuela. Tenemos vía telefónica a Dinora Díaz Paz. Es amiga de la presa política Araminta González. La idea que tenemos con esto es que en cada uno de nuestros programas vamos a ir presentando los casos que internacionalmente no se conocen, pero que son terribles. Araminta ha sido torturada en la cárcel, ha sido objeto de cualquier cantidad de barbaridades además yo he estado revisando su caso y es un caso que no entiendo cómo no se ha convertido en un emblema de lucha por la libertad en Venezuela. Buenas noches, señora Dinora, ¿cómo está? Buenas noches, señora Poleo. Gracias por entrevistarme. Aquí estoy, bueno, para dar todos los detalles que usted me quiera hacer las preguntas con respecto a Araminta González. Dinora, ¿de dónde conoces a Araminta? Yo tengo mucho tiempo conociéndola a ella. Nosotros participábamos, bueno, estábamos en las concentraciones de aquí de Venezuela, en Plaza Altamira. Ahí nos hicimos muy amigas, compartimos y bueno, de hecho andábamos las dos pues para arriba y para abajo en nuestro trabajo de participar en las concentraciones, estar ahí, pero hasta ahí. Dinora, dice lo que he estado leyendo, que a ella la detuvieron tomándose un café con su novio, Albert Díaz, se los llevaron a los dos ese día detenidos, pero hasta el momento, eso fue hace casi un año, no se sabe dónde está Albert Díaz, que era su novio. O sea, lo metieron preso y nadie sabe dónde está. Es correcto, nadie sabe dónde está. Ella ese día me contactó, estuvimos conversando y me dijo que estaba en el centro comercial tomándose un café con Albert Díaz y de repente, mira, los agarran, a él se los llevan junto a ella en diferentes unidades del cuerpo técnico del CPC y lo trasladan a la avenida Urdaneta, en la cual ella la coloca en un cuarto y a él en otro cuarto. En ese momento ella simplemente escucha, porque eso es lo que me contó ella, lo escuchaba y de ahí para adelante no lo ha visto, no sabemos nada de él. Hemos tratado de investigar a ver dónde está, pero no sabemos absolutamente nada, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo más extraño de todo este caso, ¿no? ¿Ah? Es lo más extraño de todo este caso. ¿Cómo es posible que una persona desaparezca de esa manera? Correcto, eso nos preguntamos todos, que dónde está él, dónde ubicarlo, y nadie sabe de él, nadie. Ni ella, nadie. O sea, está desaparecido, no sé dónde lo metieron, dónde lo guardaron, dónde lo escondieron, en ninguna parte se consigue. Dinora, ¿qué es lo que le han hecho a Araminta en la cárcel? ¿Cuáles han sido las torturas a las que ha sido sometida? Bueno, mientras ella fue detenida, ¿verdad? El día que la detuvieron por primera vez, que se la llevaron a la Urdaneta, ahí la maltrataron horriblemente. Ahí le jalaron el cabello, le hicieron un trapo en la cara, le enrollaron los pies, le dieron con palos, le daban golpes en la cabeza, puños en la cabeza para que ella denunciara a personas que ni siquiera conocía, ¿entiendes? Porque la estaban involucrando en cosas que realmente no, por el simple hecho de ser una profesional de la química,
una profesional que se dedicaba a su trabajo. De hecho, ella no tenía tiempo para andar en eso porque su trabajo no se lo permitía, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Personas inescrupulosas se dedicaron a, ¿cómo te explico? A señalarla, ¿no? A señalarla a ella como que si preparaba explosivos en ningún momento ella hacía esas cosas, ¿no? Te lo digo yo personalmente, o sea, te lo digo yo que la conozco y estaba también junto con ella. Ahora, en este año le han hecho, en este año, porque además, para quienes no conocen el INOF, el Instituto Nacional de Orientación Femenina, así se llama la cárcel de mujeres en Venezuela, es una cárcel de presas comunes, allá hay homicidas, narcotraficantes, mulas, todas esas cosas, y ahí está recluida Araminta, ¿no? Ella está recluida, sí, exactamente en el INOF, no hace una semana atrás, 2 semanas atrás, se presentó un problema, a ella viven en mal estado, las maltratan. A ella le quitaron todo su seres dentro del sitio donde estaba recluida. Ella estaba en un sitio más o menos, entre comillas, y ahora la trasladaron a un sitio donde están todas las personas que había y por haber han cometido algún delito. De que no tenía medicamentos, sus medicamentos solo desaparecieron porque ella tiene que tomar unas pastillas porque ella es lo inverso a tener azúcar en la sangre. Ella es completamente lo inverso y tiene que tomarse esas pastillas diariamente. A ella la maltrataron, le quitaron, la esposaron, la colocaron, la ponían a dormir en una cama sin colchoneta, sucia, las habitaciones esas donde las tienen, eso es con alimañas, huecos en las paredes, las vitrinas donde van al baño, eso es completamente desafiado, ¿no? Buscando que tengan algún tipo de enfermedad. Ahorita no hace mucho las ponen a hacer orden enterrado en el patio, las meten 2 y 3 horas ahí bajo el sol o bajo la lluvia. ¿Y tú has tenido oportunidad de visitarla, Dinora? Yo sí he tenido oportunidad de visitarla. ¿Cómo está el ánimo de ella? Los ánimos de ella están muy decaídos, sobre todo ella psicológica y mentalmente. Está delgada, está pesando menos de 26 kilos. Dios mío, menos de 26 kilos. ¿Y cuánto mide? Los pantalones me queda una cosa, es que yo te digo, porque ella era una persona que pesaba 32 kilos. Bueno, estamos hablando de menos de 26 kilos, es como 50 libras, más o menos. Es correcto, eso está en el hueso. Eso está en el hueso, no tiene absolutamente ni siquiera las manguitas para poderse sentar. Los pantalones le quedan abajo, se le caen. Ahora, el juicio ya terminó. ¿Ah? ¿El juicio ya terminó? ¿Ella está condenada o en qué situación está su juicio? El juicio ni siquiera ha comenzado. Las audiencias preliminares todas han sido diferidas. No ha tenido la primera audiencia. Siempre hay un problema, los fiscales nunca asisten. Después la primera fiscal que tenía era la fiscal 20, a ella la cambian, después le van a asignar a otros fiscales y el fiscal no aparece por ninguna parte. Bajamos porque ella tenía un juicio, ahorita la semana pasada tuvo juicio igualito. El fiscal no apareció. Nunca aparece, nunca dan razón, y eso es diferimiento tras diferimiento. Siempre hay una excusa, que si no hay un papel, que si no le sacaron copias, que si no llevaron el documento, y la pobre muchacha siempre la tienen. Pero además en la historia que estoy leyendo dice que la tienen como una presa política muy peligrosa y la revisan permanentemente, incluso le meten los dedos en sus partes íntimas, la desnudan, o sea, ella está sometida a esto permanentemente. Eso es constantemente, mi amor, eso es constantemente. Ahorita hay un grupo llamado GRIP que se encuentra en el INO, ¿verdad? Que es bárbaro. Es bárbaro. Entonces, cada vez que ellos le provocan, mira, las agarran, las paran, las esposan, las desnudan, las revisan hasta donde más no pueden, porque ellos piensan que ellas tienen cosas, tienen teléfonos, tienen no sé qué. Imagínate. Y aparte de eso, no les permiten ni llamadas a los familiares. Si acaso una, y eso es ya. O sea,
Si no contestan, ya. Bueno, señora Dinora, nosotros vamos a estar muy pendientes del caso de ella y de otros casos de presos políticos en Venezuela. Ojalá se cumpla esto que ha dicho el periodista del Nuevo Herald el día de hoy, que viene liberación de presos políticos en Venezuela. Ojalá eso se cumpla. Muchísimas gracias por habernos atendido. Yo quiero que se cumpla. Bueno, muchísimas gracias y por su invitación y bueno, que pasen muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, yo me voy a despedir hasta mañana. Hoy iba a hacerles porque hay un ruido en las redes sociales, porque ya yo le he explicado aquí algunas cosas, pero mañana yo les voy a dar unas cuantas noticias sobre esa supuesta demanda. Noticias que no se deben perder porque además están relacionadas con esta forma de actuar de los enchufados boliburgueses venezolanos, léase Gianfranco Rondón. Mañana voy a hablar de eso y vamos a estar pendientes de esta noticia acerca de la liberación de los presos políticos en Venezuela, porque la información que yo manejo es que ya por lo menos la boleta de libertad de Leopoldo López está firmada. Yo me despido hasta mañana. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.